¿Te gusta? Educación, para variar un tema. Livianito, así, ¿no? Livianito, Vamos para cambiar un livianito. poco el tema de la piscina. Pero viste que estuvimos conversando sobre la propuesta de EDUI 21, que cada vez va cobrando mayor importancia, digamos, en el debate sobre hacia dónde dirigir la educación. Ahora, quienes no acompañan esa propuesta y también lo hacen de forma explícita es, por ejemplo, FENAP, es la Federación Nacional de Educación Secundaria. Estamos con José Olivera, quien está al frente de la misma, que hoy nos acompaña. Y bueno, aprovechó la vuelta ciclista también para recorrer el país y debatir sobre el futuro de la educación y en contra de esta propuesta de EDUI 21. Hoy nos acompaña. ¿Cómo le va, Olivera? Bienvenido. Un gusto, las felicitaciones al canal por un nuevo aniversario, un gusto estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿por qué salir al cruce de esta propuesta, digamos, que no tiene un color político, que tiene a personas formadas en temas de la educación, que la verdad es que han unido esfuerzos para tratar de proponer algo concreto y empezar a ver un cambio, una revolución en materia de la educación, que puede ser, por supuesto, que debatible, alguna de las cosas que planteen, pero ¿por qué salir, digamos, ya desde el vamos bueno, rechazar, digamos, lo que ellos puedan traer? Hay tres elementos bien concretos porque la televisión los tiempos son tiranos. Me Primero, encantó, me encantó. no son originales, no son originales en su formato. Yo cito el caso de Mexicanos Primeros, es una organización que se dice independiente, plural y que es un movimiento ciudadano. Fue la que sustentó la reforma en el anterior gobierno mexicano y que hoy Andrés Manuel López Obrador está desarmando por las consecuencias negativas que esa reforma educativa tuvo en México. Segundo elemento, sus propuestas en términos de contenido no hacen más que aterrizar a la realidad educativa uruguaya los lineamientos que en materia educativa estaban llevando adelante el Banco Mundial, la OCDE, y que se aplican, yo diría, en casi toda América Latina con particularidades propias de cada país. Tercero, es un movimiento que definió una propuesta y que ahora busca adhesiones, pero no está dispuesto a debatir esa propuesta con otros actores. Estos tres elementos son los elementos de carácter político que nos llevan a decir cuidado con lo que se está planteando, porque en última instancia lo que así subyace también es un cuestionamiento fuerte a uno de los pilares de la democracia, que es el cuestionamiento de los partidos políticos. Es decir, cuando corporaciones de este tipo se colocan por fuera del debate político partidario, cuando los partidos políticos, que son en definitiva quien debiera tener el apoyo ciudadano y generar las condiciones para un debate democrático en la sociedad con otros actores, porque esa es una deuda que el Uruguay tiene, un debate tendría que tener un acuerdo político, partidario y social en materia educativa, eso es lo que ha carecido el Uruguay. Bueno, allí se está limando la propia participación de los partidos políticos. Por lo tanto, nosotros dijimos, con estas tres cuestiones vamos a debatir, y lo hicimos durante toda la semana. Fíjense la diferencia, mientras EDUI 21 está recogiendo apoyos por las redes sociales, nosotros salimos a recorrer todo el país a discutir con estudiantes, con padres, con trabajadores rurales, porque esa es en definitiva la forma que nosotros podemos generar las condiciones para un cambio educativo. Olivera, usted todos los tres puntos que planteó, bueno, lo que sucedió en otro país, el tema del mandato de organizaciones internacionales por encima de este tipo de propuestas, el tema de que son apartidarios y que no responden a justamente el debate político, pero no hablamos de educación. No, porque tampoco Lo en que definitiva... plantea EDUI 21. Propuestas, traen propuestas. Sí, traen propuestas propuestas para empezar a ver un cambio en la educación. Hablemos de las propuestas. Hablemos de la propuesta. Por ejemplo, esas propuestas tienen elementos como la autonomía de los centros. Esto es señalado como un gran avance, es decir, que los centros educativos no responden a un sistema nacional de educación. Este fue el formato que siguió Chile y que la propia OCDE dijo que fue el formato que generó intencionalmente el más segregado sistema educativo a nivel de América Latina. Es decir, la suerte de cada centro en función de los contextos y las condiciones que tengan. Segundo elemento que ellos hablan es, por ejemplo, los docentes serán elegidos por los directores de los centros educativos. Esto es irrealizable en Uruguay, a menos que haya una reforma constitucional, porque en la educación pública los docentes están sujetos a reglas constitucionales y a reglas de carácter ya más estatutarias, que implicaría un cambio de la Constitución de la República, pero también es cierto que esto es un elemento que no garantiza que los estudiantes tengan los mejores docentes. Esto se ha visto experiencias a lo largo y ancho del mundo y no ha servido. Pero usted cree que, por ejemplo, porque discutamos lo que hay hoy, Sí. ¿no? Por ejemplo, la elección de horas, ¿no? Que ustedes también se opusieron a que fueran por un tiempo más prolongado. Eso de fidelizar, digamos,
porque es un poco lo que se busca, para tratar de bajarlo un poco a tierra y que la gente no lo perciba. De fidelizar maestros, educadores en un centro y que no, eso no vaya, digamos, rotando de forma permanente, donde hay desarraigo, donde no necesariamente el docente con más años sea el que tenga prioridad para elegir. ¿Por qué eso no puede cuestionarse y en todo caso, por qué no podría ser un cambio constructivo? Lo peor que podemos hacer en materia política pública es construir política pública a partir de ciertos mitos. Se ha creado el mito del docente taxi, el docente que todos los años cambia de sistema de institución dentro del sistema educativo. Esto no es así. Lo dicen las cifras oficiales. En los últimos 3 años, 8 de cada 10 docentes eligió en el mismo lugar de trabajo. Esto es lo que ha permitido a lo largo y ancho del territorio nacional construir comunidades educativas tan importantes que hay un compromiso del docente. Lo veíamos el otro día con el caso de los compañeros que trabajaron y fueron con estudiantes del Liceo de Míguez a una competencia internacional. Se trabaja hasta las 8, 9 de la noche. Ahora, eso solamente es posible con un docente comprometido, que conoce la comunidad, que pertenece a la misma. Y esto es un dato real. En los últimos 3 años, 8 de cada 10 docentes han elegido... ¿Y por qué tanto lío entonces con el tema de la elección de horas? Porque ahí hay otro problema, que es un problema de gestión, que es, por ejemplo, hacer la elección de hora en tiempo y forma. Fíjese que el 1 de marzo de este año, con una elección muy compleja, el 96% de las horas estaban cubiertas, al inicio del curso. Queda siempre un remanente de horas sin cubrir porque, bueno, esto es parte de cómo está organizado el sistema. ¿Que hay que mejorar la gestión? Sin lugar a duda. Ahora, muchos de los cambios que se están proponiendo por parte de EDU21 no son, reitero, yo insisto mucho en este concepto, no son originales, es adaptar planteos que vienen de otros lugares. Segundo, se construyen sobre mitos que no son reales y el mito tiene esa cuestión que crea cierto grado de violencia, por eso esa aversión a debatir con otros la propuesta que se tiene. Y lo tercero que nos parece más peligroso es que no tiene esa capacidad de articular un gran acuerdo político y social en torno a la educación. Esto sería retrotraer la educación a los 90 una vez más, con lo que ya sabemos que pasó en los años 90. Ahora, José, a ver, que las propuestas no sean originales no es nada negativo. No. Si funciona... El problema es que nos llega tarde, como siempre nos llegan las cosas acá, y de mala manera aplicadas generan consecuencias que son todavía peores. Que no sea original no es negativo, es un dato, nada más. Que no haya funcionado en México, que no haya funcionado en Chile, tampoco es un dato muy relevante porque son realidades diferentes. Así como tampoco nos tenemos que parecer a Finlandia. No nos va a pasar. Somos latinoamericanos. No somos finlandeses, no somos indígenas, somos otra cosa. Te pregunto, una postura, una visión de EDUI21, donde hay educadores, economistas, sociólogos, gente que trabajó en la educación, pero que de alguna manera es como una tercera mirada. Está la mirada del gobierno, está la mirada de los gremios, y hay una tercera mirada. ¿No se puede sacar nada bueno de esta tercera mirada? No se sientan a charlar, a intercambiar con los integrantes de EDU21, que muchos deben ser hasta compañeros de trabajo y han sido amigos. Yo voy a contar una anécdota acá. En un medio de radio, 2 prestigiosos periodistas del diario uruguayo nos convocaron hace varios meses atrás a discutir sobre esto y lanzamos al aire la propuesta de tener un debate junto a EDU21 en torno a estos planteos. A la semana los 2 periodistas nos llamaron para decir que EDU21 no debatía, porque su lógica fue lo que planteó en algún momento la profesora Aristimuño, de que la reforma que ellos proponían habían que imponerla con el cuchillo entre los dientes y haciendo pedazos a los sindicatos. Esto fue público, fue dicho por la profesora Aristimuño. Entonces, desde ese lugar, estas visiones tienen un rasgo también muy totalitarias, en el sentido de decir, esto es lo que yo propongo, esto es lo que viene de afuera y yo lo adapto a mi realidad, y lo que tengo que hacer es buscar adeptos a esta propuesta, que es lo que se está haciendo hoy día a través de las redes sociales por parte de EDU21, con un problema adicional. Se partió desde un concepto de que esto tenía un amplio consenso político partidario y hoy, de alguna forma, son varios los sectores que empiezan a desprenderse de esa propuesta y los deja en un vacío, sin un respaldo político bastante importante, y de ahí la necesidad de esta campaña mediática que se está llevando adelante, sobre todo a través de las redes sociales. José, ¿sabe que me cuesta ver el alumno acá, ver el foco en el alumno, sacarlo del interés de los gremios, sacarlo del interés político, de una organización? ¿Dónde está la importancia del alumno en el debate? ¿Cuándo se habla de él y de lo que necesita, de lo que precisamos adaptar la educación para darle los elementos y darle los resultados y logros que hoy la educación no está teniendo? Porque
tampoco nos vamos a engañar de que hoy está todo bien. Hoy no está todo bien y hay que reconocerlo. Que hay desafíos, tómenlo como desafíos, tómenlo como problemas. Hay cosas que tienen que cambiar definitivamente en la educación. Y no escucho hablar del alumno en primer lugar. ¿Qué ofrecen ustedes como propuesta para que esta educación pueda mejorar y pueda adaptarse a los tiempos que corren? Yo creo que hay una preocupación mucho más incluso allá del sindicato por parte de los docentes en general. El alumno está presente en la cotidiana, todos los días. Yo escuchaba a la compañera que, reitero, ayer volvió del exterior acompañando a un grupo de estudiantes que ganó un premio internacional y decía... Ese es un caso específico. No es un caso específico, son los casos que no tienen prensa. No tiene prensa porque lo anunciamos, pero no es la generalidad. Sí, hay muchos casos de estos a lo largo y ancho del país y muchas veces no se le da el espacio que se requiere. Como hay muchos trabajos social, cultural, hechos desde las instituciones que tampoco tienen la trascendencia que debieran tener. O sea, uno recorre el país y se encuentra con muchas cuestiones. Pero olvidémonos de eso. Eso es lo bueno, pero hablemos de lo malo. Porque ahora, el problema que nosotros tenemos que abordar son desafíos que tenemos importantes del sistema educativo. Bien. Punto número 1, educación media. Como nunca en la historia de este país hubo tantos estudiantes en la educación media. Como nunca. Revisen la estadística que quieran, la van a encontrar. Segundo, hablamos de incluir, nosotros decimos democratizar, sobre todo educación secundaria que desde su origen nunca fue pensada para ser democrática y universalizada. O sea, si uno mira la historia de la educación en Uruguay, la educación secundaria no fue pensada como una oportunidad para todos. Entonces es muy reciente lo que nosotros estamos trabajando en términos de democratización de la educación. Tercero, los partidos políticos que han gobernado en la postdictadura han hecho de la educación una política de partidos, cambiando cada 5 años la política educativa porque todos quieren resultados inmediatos y en educación los resultados no son inmediatos. Y lo otro que nos parece importante es que nosotros debiéramos escuchar un poco más. Olvídense capaz que no el gremio, capaz que no el sindicato, mejor dicho, pero escuchemos al gremio. Veamos, por ejemplo, qué dicen las asambleas técnico-docentes en torno a algunas propuestas curriculares, a algunos elementos de gestión. Hay hoy propuestas que se están llevando a cabo que han sido históricamente rechazadas por tener muy malos resultados, por haber afectado la continuidad educativa de estudiantes, como por ejemplo fue en su momento el 7º, 8º y 9º a nivel de educación primaria. Bueno, todas esas cuestiones que nosotros estamos poniendo en debate hoy, hay respuesta. Y no solamente desde el sindicato, sino desde, yo diría, algo más amplio que es el gremio docente. Y en el caso uruguayo... ¿Y los no gremiados también se los escucha? Sí, se los escucha porque tienen ese espacio que se llama Asamblea Técnico Docente, que desde los años 90 vienen reclamando participación activa en la construcción de la política educativa pública y que lamentablemente un partido tras otro lo ha dejado de lado. Bien. Bueno, da para mucho más. Le agradecemos mucho. A ustedes, como siempre. Bueno, ¿recorrieron cuántos departamentos ahora? Y en definitiva los 19 departamentos. No se tocaron los 19 capitales, pero fueron los 19 departamentos. En algunas localidades, como por ejemplo Rivera, en Tranqueras estuvimos. Después se pasó, yo diría por todo el país. Bien. Porque esta fue sí, mucha gente, felizmente, mucha gente. Incluso... hasta en ámbitos rurales, paramos en algunos campamentos a tomar unos mates y a compartir con gente que estaba acampando a la orilla de arroyos y algunos ríos. Bien. En verdad fue una experiencia muy, muy importante. José Rivera de FENAPES, muchísimas gracias por habernos acompañado.